Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros César Febres Cordero, analista político, justamente para hablar del tema electoral de segunda vuelta. César, gracias por acompañarnos. Y está en marcha este cambio de formato, digamos, de algunas cositas nomás en el debate para el 1 de octubre. Ya se escogió a una moderadora, es diferente a las personas que moderaron el debate de primera vuelta, es una sola persona, Ruth del Salto. Va a haber algunos cambios, ya no van a ser ya no van a ser 5, sino 4 temáticas. El resto más o menos es igual. Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes y un saludo a toda su directa audiencia. Yo pienso que el cambio en el debate es mínimo. 1 hora y media, 4 temáticas, más tiempo para hablar y responderse, pero si van a obligarlos a simplemente someterse a dar una explicación de sus propuestas en cada tema y no se les va a permitir continuar presionando al otro candidato sobre sus errores o supuestos errores en sus propuestas, si no se les va a permitir a ellos hablar del récord anterior, del historial del otro candidato, yo sigo diciendo que esto no va a ser realmente un debate como generalmente lo conocemos, ¿no? Iba a ser otra vez 2 estudiantes dando una exposición para la vanidad del Comité de Debates y el CNE. Ahora, yo sé que el país y el candidato Noboa se vio beneficiado en primera vuelta por eso. El país no está en el ánimo de escuchar muchas peleas, sino justamente de propuestas. Pero sin embargo, eso es lo que yo creo que debería ser un debate para que sea más natural, para que les permita salir del guión a los candidatos, porque también tenemos derecho como ciudadanos a ver cómo actúan estos candidatos fuera de guión. Ahora, se ha creado mucha expectativa del debate. En el debate de primera vuelta parece que tuvo éxitos importantes en la sintonía de televidentes, de jóvenes, etcétera. Esto hace que el debate de segunda vuelta cobre una mayor expectativa y muchos dicen que podría definir la elección. ¿Tú crees que es así, que el debate de este 1 de octubre podría dejar las cosas claras respecto a lo que la gente va a decidir el 15 de octubre? Yo creo que va a ser muy importante. Yo creo que los debates del pasado han sido importantes, sino que los olvidamos. El debate de primera vuelta del 2006, el de la Cámara de Comercio, el debate de segunda vuelta del 2021, el debate de segunda vuelta del 84. Hemos tenido debates muy importantes en el pasado, pero hay que entender que también hubo un contexto muy particular en el primer debate de estas elecciones. La muerte de Fernando Villavicencio y su ausencia, ¿qué iba a pasar? ¿Iba a estar Ciudad Zurita o no? ¿Iba a haber una declaración o no? Eso probablemente generó expectativas, eso cambió el tono del debate, eso cambió el ánimo en el país, el contexto de los propios candidatos, es decir, se desempeñaron bien en esa campaña algunos, prepararon, dejaron una imagen de ellos ante el país antes de ese debate y una imagen de ellos plasmada en redes, cosa que después de tener una buena opinión, el elector de ese candidato pudo buscar, bueno, vamos a ver qué sale de él o de ella en redes sociales, en su TikTok, en su Twitter, me voy a meter a buscarlos, voy a buscar en los periódicos digitales y voy a ver qué sale ahí. Y si tenían una imagen bien plasmada, eso también ayudaba a terminar convenciendo al votante. ¿Qué se hace después del debate? El spin de las píldoras, de los momentos que las campañas van esparciendo y que a veces no las campañas, sino los propios usuarios van viralizando. La expectativa que tú tienes antes de un candidato, porque por ejemplo, yo diría que una cosa que golpeó bastante a Otto Sonnenholzner y a Javier Herbas es que se esperaba mucho de ellos. Herbas por su anterior desempeño en el 2021, Otto Sonnenholzner porque en un momento de la campaña iba segundo, los dos se los entendía como ecuánimes centrados y sin embargo Herbas decepcionó por su contenido, el candidato Sonnenholzner se lo vio nervioso, atacó en vez de dar propuestas en muchas ocasiones, no especificó y si fuera de contexto, pudiéramos decir que hicieron un debate decente, las expectativas que tenía el país de ellos eran mucho más altas y decepcionaron, mientras que el candidato Noboa, de él no se esperaba mucho y se ligaba mucho a la figura del padre, que en varias ocasiones ha hecho el ridículo en la política nacional y de repente
habla con una aparente solvencia, con seriedad. Entonces también, lo que yo digo es que el debate sí va a ser importante, pero no pensemos que el debate va a estar contenido en una hora y media de qué tan bien hablaron. Hay que ver todo lo que pasa detrás, todo el peso que van a cargar detrás los candidatos al llegar al debate y cómo van a aprovecharlo después. Ahora, Son las César, 8:54, estamos hablando con César Febres Cordero, analista político. César, buenos días, saluda Verónica Larrea. Sobre esto que mencionaba, antes sí, no se tenía mucha expectativa del desempeño de Daniel Noboa, pero ahora como destacó en el anterior debate, imagino que la gente va a esperar bastante del candidato. Así es, así es. Ahora tiene la vara alta, el ambiente es distinto. En el primer debate se peleaba todo el mundo, ¿no? Sonnenholzer con Topic y Topic con Luisa y Luisa con Topic y Luisa con Sonnenholzer. Era un relajo. Y eso le permitía distanciarse, diferenciarse y de hecho es casi que, si no esconderse, por lo menos posicionarse lejos de ese tiroteo de insultos y acusaciones. Ahora él está cara a cara con Luisa González. Y aunque, insisto, el formato del debate, si es que termina siendo parecido al anterior, no te permite tener mucha discusión, no te permite hablar lejos de el marco estricto que te van a dar en las preguntas, sí va a haber más confrontación y no va a poder escapar de ella. Entonces vamos a ver si cómo Daniel Noboa encaja la imagen que lo hizo triunfar en primera vuelta, la idea de que él no es un politiquero que se ha perdido en las peleas de años recientes. Ah, Yo siempre cito, o sea, la gente está cansada tanto de la pelea política que cuando fue el juicio político, el interpelado era impopular y los interpelantes eran impopulares. La gente no quiere ahorita ese tipo de conflictos. Entonces, ¿cómo Noboa hace para seguir brillando, digamos, de esa manera, en ese estilo? Ahora, Va a estar obligado a confrontarse. Ahora, dicen también que Noboa tuvo éxito porque en la primera vuelta se pasó bajo el radar. Nadie apuntaba a sus armas contra él no confrontaba con nadie. Ahora es el centro de atención y es el centro de los ataques que para eso sí son expertos los correístas. ¿Cómo sobrevivir a ese maremoto de ataques que está ya recibiendo? Pero hay que ver también qué ataques realmente sirven y qué no. Y es el constante ímpetu del correísmo por agresivamente descalificar a los otros candidatos, los que tal vez haya sido unas razones por las que no logran ellos crecer con la rapidez que quisieran. El correísmo se ha quedado en el pasado y solamente en el marco del pasado habla de sus propuestas y solamente en el marco del pasado habla de los otros candidatos. Sí, por ejemplo, ponerte como un nuevo lazo seguramente te va a hacer daño, pero sigues hablando de un momento que ya se está yendo, ya se va Guillermo Lazo. ¿Quién es Daniel Noboa? Lo van a poder descalificar a él como Daniel Noboa y van a poder hacer eso sin que de nuevo parezcan agresivos y se distraigan de dar sus propias propuestas. Yo creo que una amenaza para Noboa, que todavía no la he visto desarrollarse, pero que es posible, es que el correísmo u otro actor le hagan a él lo que el movimiento indígena le hizo muy activamente, con mucha fuerza, que no sé si la tengan hoy, a Andrés Arauz. Esa campaña por el nulo ideológico, que llevó al nulo a niveles históricos en el país. Y un análisis de Jorge Rodríguez, que es muy bueno, ¿verdad? Javier Rodríguez, perdón, Sandoval, que dice cómo es en las provincias donde está el nulo ideológico más fuerte, provincias donde uno hubiera esperado que el voto vaya a Arauz, se había que escoger inevitablemente entre Arauz y Lazo. Entonces, ¿qué pasa si se desmoviliza la derecha con Noboa por alguna razón? Eso le pudiera hacer daño. Ahora el movimiento indígena vuelve a decir que no va a apoyar a ningún otro candidato, pero no vienen pues con la fuerza con la que venía el movimiento indígena después de los excelentes resultados de Yacu Pérez en primera vuelta. No vienen con realmente candidato propio, es Leonidas Issa nada más. Vamos a ver qué tanto impacto tiene eso en la elección. Y finalmente, ¿qué le puede hacer daño a Noboa? Es innegable, es difícil de medirlo, pero es innegable que Andrés Arauz le hizo daño a Luis González en primera vuelta. ¿Qué tanto daño le puede hacer Verónica Abad? Ahora hay una campaña que se está moviendo por redes y ya no solamente de ataques directos de los candidatos correístas, sino de, digamos, ciudadanos de tendencias progresistas, no necesariamente correístas, que empiezan a decir, pero esta candidata es antiderechos, pero esta candidata es libertaria, pero esta es fusionista en sus propias palabras, o sea, el modelo de los republicanos en la época de Ronald Reagan. ¿Quiere eso el país? ¿Necesita eso el país ahora? Las declaraciones que hace sobre el feminismo, sobre la maternidad, esa serie de cosas que no ayuda y de hecho logran conectar bien sus ataques porque luego saca a Daniel Noboa diciendo que ya no van a hacer transferencias de cash, de bonos a las madres
sino que van a cambiarlos por cupones. Vamos a ver qué tanto logran conectar realmente a Abad y hacerle daño con Abad a Daniel Noboa. Ahora, César, hablando de, bueno, de este debate, ¿qué tan decisivo va a poder ser para quienes justamente no se deciden todavía con su voto? Yo creo que va a ser muy determinante para los indecisos. Hay una cosa que yo observé en esta primera vuelta y es que el nulo de primera vuelta cayó frente al nulo de primera vuelta de los últimos años, probablemente con un ascenso de un Noboa que se disparó justo en la última semana donde caían rápidamente los indecisos. Significa para mí, no puedo afirmarlo con total seguridad, pero me hace creer que Daniel Noboa también cogió hasta los que iban a votar nulo. La gente que estaba realmente no solamente indecisa, sino que era apática. Entonces Claro. puede ser que este debate vuelva, pero si es que, de nuevo, si es que hay alguien que resalta en ese debate, ¿qué puede pasar si los dos candidatos, los dos tienen un muy mal desempeño y ninguno puede ser comparado mejor que el otro ante los que ven el debate? Y sí hay que darse cuenta de algo, ¿no? Para una victoria aplastante para Noboa, no solamente necesitaría apelar a los indecisos más neutrales, sino a quizá el voto más blando de Luisa González, que ahora es más grande en segunda vuelta. Pero hay que recordar también, y pudimos ver en una encuesta de Comunicaliza recientemente, que la mayoría de las personas que no ven el debate son correístas, o por lo menos una pluralidad, un grupo más grande que no ve el debate es correísta, ¿no? Entonces también en ese punto Luisa González se puede blindar un poco para las pérdidas, para no caer Ujú. demasiado por un mal desempeño. Pero yo creo que sí va a tener una influencia. Lo que voy a insistir es que no podemos analizar el debate como es hora y media, hay que ver todo el contexto detrás de cada candidato y el momento del país. ¿Quién sabe si puede haber, Dios no quiera, otro crimen terrible alrededor de esos momentos, un escándalo de algún tipo alrededor del correísmo, alrededor de la corporación de Grupo Novoa? Todo eso puede cambiar los ánimos, afectar Vale. el momento nacional y por ende los efectos del debate en la elección. Gracias por el análisis, César. Buen día. Gracias por haber estado aquí. César Férez Cordero, analista político. Son las 9:01. Tenemos que terminar.